M 63 metros. El coseno, porque es el cateto adyacente de 25 grados de su ángulo de posición normal. El coseno de 25 grados. Y esto me daría la magnitud de la componente horizontal del vector M. Si lo hacemos en calculadora sería de 63 coseno de 25 y vendría siendo 57.1 o punto 10. Vamos a trabajar con 2 decimales metros. La componente vertical, MY. ¿Qué significan estos 57.10 metros? Es la magnitud de esta componente. Recuerda que M mide 63 metros, su componente mide 57.10. Su componente vertical, MY, si MX la hicimos con el coseno por ser el cateto adyacente, MY la vamos a hacer con el seno porque es el cateto opuesto. Sería 63 por el seno de 25 grados, igual 63 seno de 25, 26.62, 26.62 metros. Lo mismo entonces vamos a hacer con cada uno de ellos. Ya lo hicimos con M, vámonos con N. Y NX viene siendo 75 por el coseno de 150 grados. Recuerda, su ángulo en posición normal. 75 por el coseno de 150. 75 coseno de 150 grados. Me da menos 64.95 metros. Observa que dio negativo, por supuesto, el vector n está en el segundo cuadrante, su componente horizontal es negativa y señala hacia la izquierda, nx debe dar negativo. Pero profesor, yo lo podría también hacer usando los 30 grados y sería 75 por el coseno de 30, por supuesto. Te daría positivo 64.95 y al hacer la suma de los vectores asumes que es negativo. También estaría bien hecho, como lo indiqué en un video anterior. NY, que sería este vector, es de 75, ahora por el seno de su ángulo de posición normal, 150 grados, y viene siendo 75 por el seno de 150, 37.5 grados. 37.50 metros, no grados, metros. Observa que es positivo. Vamos a hacer el vector P. Ya sabemos que PX es su propia componente horizontal y va a dar de menos 70. Y PY es 0. Sin embargo, hagámoslo con el ángulo. 70 por el coseno de 180 grados, porque el vector P tiene un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces 70 por el coseno de 180 grados me va a dar menos 70.00 metros. PY, que me debe dar 0, por supuesto, porque el seno de 180 grados es 0, entonces esto me da 0 metros. Ya tengo MP, MNP, vámonos con Q. QNX igual a 50 metros por el coseno de su ángulo en posición normal, 233 grados. Hagamos una predicción, ¿va a dar positivo o negativo? Daría negativo. QNX daría negativo. Entonces sería 50 por el coseno de 233, 50 coseno de 233 da menos 30.09 metros. Y QNY sería 50 pero por el seno de 233 grados, 233, y también va a dar negativo. Sería entonces 50 seno de 233 grados, daría menos 39.93 metros. Y terminemos con R.
R en X, sabemos que no tiene proyección en Y en X, sería de 0. Sin embargo, 80 por el coseno de 270 grados, 80 coseno de 270 da 0 metros, y RY es igual a 80 por el seno de 270 grados, que daría su propia componente y daría menos 80.00 metros. Bien, ya tengo de los 5 vectores sus 10 componentes rectangulares. Como el objetivo es encontrar la resultante, el vector resultante de la suma de esos 5 vectores, entonces voy a usar el teorema de Pitágoras para determinar su magnitud. Ahora, para determinar la componente horizontal del vector suma, que voy a llamar S, voy a sumar todas las componentes horizontales, mx que es positiva, nx que es negativa, pnx que es negativa, qnx que es negativa y rnx que es 0. Entonces vamos a hacer la suma de todos los vectores en x, sx, sería mx que es de 57.1 metros, 57.10 metros, vamos a omitir unidades, vamos a ponerlas al final, ny que es positivo de 37.5, perdón, nx que es negativo, nx, negativo de 64.95 metros, menos, hagámoslo más, menos 64.95. Estamos sumando vectores, es una suma de vectores, 64.95, y en esta suma es un vector negativo, vamos a sumar un vector negativo. Px menos 70 metros más menos 70.00 más qnx que es de menos 30.09 metros y rx que es de 0 más 0. La suma de ellos sería de 57.1 menos 64, menos porque más por menos da menos, 64.95 menos 70 menos 30.09 me daría de menos 107.94. Bien, menos 107.94 metros. Esta sería la componente horizontal del vector resultante de la suma de estos 5. Y la componente vertical, SY, sería la sumatoria de todas las componentes en Y. Esta, MY, NY, Q en Y, R en Y y P en Y, que es 0. 2662 metros más 37.5 metros más 0 metros más menos 39.93 más menos 80. Y esto viene siendo 26.62 más 37.5 menos 39.93 menos 80 nos daría de menos 55.81 metros. Las dos componentes nos dieron negativas. ¿Qué pasaría entonces ahí? Voy a borrar aquí para utilizar este espacio del tablero para ya llegar a la magnitud y la dirección del vector resultante, teniendo ya sus dos componentes vertical y horizontal.
Como Sx es negativo, sería un vector, este vector Sx de Profe, el video ya no se escucha. Profe, se fue el audio.
Profe, no estamos escuchando. Bueno, mis queridos estudiantes, les agradezco este espaciocito pues que tuvieron para ver el videíto que estamos trabajando en el curso de geometría como inicio del tema de vectores. Entonces, yo sé que con Gustavo todavía no han empezado de lleno, entonces vamos a seguir fortaleciendo esta parte en clase. Los que estuvieron conmigo, pues ya hicimos algunos ejercicios. Hoy quisiera que repasáramos esa parte o lo que estábamos viendo en el video. Ustedes pudieron ver cómo en el video se hacía una suma, incluso no solo de dos, sino de varios vectores, en los que se hacen descomposiciones vectoriales. Y los estudiantes que están conmigo y para los de Gustavo, además de esa suma de descomposición vectorial, también tenemos la posibilidad de hacerlo por la ley del coseno, ¿cierto? Entonces, hoy quiero hacer un ejercicio que complemente el video que acabaron de ver por componentes rectangulares. Ustedes observaban al expositor cómo se podía hacer mediante algunos ángulos complementarios o suplementarios o ángulos formados en posición normal con el eje X, ¿cierto? Hay un aplicativo. Yo hoy tuve reunión con Gustavo y se lo compartí. Yo sé que el lunes en clase compartir con el grupo mío ya tuvimos una primera clase y tuvimos la oportunidad de verlo. Que está, los que están conmigo en el curso de Moodle, está el link. Igual se los voy a poner acá en el chat para que lo vayan cacharreando, tanto los estudiantes míos como los de Gustavo. Entonces, sí, señor. Qué pena, sí, dos cositas. Bueno, una parte del video, al final, como los últimos 5 o 6 minutos, no se escuchó el audio, ¿cierto? Ok. Y pues, yo pues tengo de pronto una pregunta, una cuestión también, si nos puedes explicar como unos pasos para realizar la descomposición o la suma de los vectores, pues como qué pasos, por ejemplo, me explico, para la circunferencia, habían unos pasos que digamos uno ya como que sabía, y los hacía, ¿cierto? O para la parábola, la hipérbola, ¿cierto? Sí, señor. En ese caso, para los vectores, ¿cómo podemos hacer, profe? Pues como para excelente. ¿Sí? Federico, ¿cierto? Excelente. Sí, muy buena tu propuesta, cuenta con eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio y lo vamos haciendo despacio, como por pasitos. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo segundo que se hace? Para que ustedes vayan teniendo ahí el derrotero del paso a paso. ¿Listo? Excelente propuesta, Federico. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, permítanme de nuevo, hagamos un ejercicio con dos vectores. Que con dos, o lo podemos hacer incluso con tres. Que con dos o tres vectores se puede retomar ese paso a paso. Entonces, por ejemplo, en este aplicativo que ya les puse el link ahí en el chat, bueno, voy a tomar por aquí un vector A, vamos a hacerlo como por acá. Y vamos a tomar por acá un vector B, más pequeñito. Bueno, hagámoslo con estos dos y luego hacemos uno con más vectores y en otros cuadrantes. Es más, hagamos este por acá con el cuadrante del eje así. Que quede en el segundo cuadrante, que no queden los dos en el primer cuadrante. Listo. Vámonos por acá. Este tiene listo. ¿Y este qué ángulo tiene? Muy bien. Entonces me voy a llevar este ejercicio para nuestro tablero. Nuestro tablerito. Y aquí lo vamos a hacer así paso a paso como nos sugiere el compañero. Generalmente en un ejercicio, ¿qué nos dan? Generalmente en el ejercicio nos dan estos vectores, nos dan los valores de sus magnitudes y nos piden hacer alguna operación matemática, que sea sumarlo, sea restarlo por el momento, ¿cierto? No voy a avanzar mucho para que
y tanto a mis estudiantes como a los de Gustavo, pues les quede el concepto claro. Entonces simplemente vamos a sumarlos por el momento, pero más adelante se pueden multiplicar entre ellos, multiplicar por un escalar, restarlos, bueno, pero por el momento quedémonos con la suma. Entonces un ejercicio diría así: sean los vectores el vector A de magnitud, me voy para el aplicativo para que miremos, le hago un clic a A y ahí me aparece la magnitud, que sería 18.4. 18.4. Eso tiene unidades, ¿cierto? Vamos a ponerle cualquier unidad, por ejemplo, centímetros. Y cuya dirección, que me la da el ángulo teta, otra vez nos vamos para aquí el aplicativo y vemos que el ángulo teta mide 102.5. Y el ángulo es de 102.5 grados. ¿Listo? El ángulo B, esto que estoy escribiendo acá me lo da el problema. O sea, ya vamos a mirar la pregunta. El ángulo B mide 11.2 centímetros y tiene una dirección que también me la da el ángulo teta de 26,6 grados. Listo. Hallar, ahora sí, hallar A más B, su magnitud y dirección. Este sería la cuestión. ¿Listo? Entonces vamos por pasos. Primer paso. Paso 1. Descomponer el A. ¿Cierto? No importa el orden, puede haber arrancado con B, pero bueno, arrancamos con A. Descomponer el vector A en sus componentes rectangulares. Es decir, AX y allí. Esto se hace inicialmente en el gráfico. Y luego lo hacemos analíticamente. Entonces, ¿qué es hacerlo en el gráfico? Y aquí tenemos varias opciones. La primera opción es hacerlo con el eje Y. Este es el eje Y y este es nuestro eje X. Entonces pueden hacer lo siguiente. Hacerlo con el eje X es hacer esto. Esta que estoy haciendo de color rojo tiene la dirección de un eje X, ¿cierto? Entonces este es el que vamos a llamar AX, ¿verdad? Y es negativo, menos AX. ¿Yo por qué sé que es negativo? Pues porque esta rayita roja va en la dirección negativa del eje X. Y también puedo hallar a Y. Este que estoy haciendo acá de color rojo es a Y. Y esta es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque va en la dirección positiva del eje Y. Listo. Nosotros tenemos para el vector A este ángulo, miren, 102.5. O sea que estamos hablando de ¿cuál ángulo? Estamos hablando de este ángulo, este todo grande, ¿cierto? Este ángulo mide 102.5. Pero entonces, como en estos ejercicios, cuando se hacen esas descomposiciones vectoriales, de lo que se trata es de formar los triángulos rectángulos para poder hallar esos valores. Este ángulo, pues así como está, no está dentro del triángulo, entonces yo me voy para el triangulito que acabo de formar con esos componentes rectangulares y trabajo con este ángulo. ¿Cómo hallamos este ángulo? Sabemos que desde acá hasta acá hay 90, ¿cierto? Y todo vale 102.5. Entonces, si a 102.5 le quito 90, si a 102.5 le quito 90, me va a dar este angulito de adentro, ¿cierto?
Vamos a tener la calculadora a la mano. Los invito a que vayan haciendo también las operaciones. 102.5 menos 90. Eso nos da 12.5. Listo. Entonces, en ese paso 1, sigo en mi paso 1. En este paso 1, mis queridos estudiantes, me voy a traer ese triangulito para acá. Ese que acabo de formar. Está este, que lo hemos llamado AY, ¿cierto? Está este pequeñito por acá que lo hemos llamado AX. Y está el vector A, que viene por acá. Estoy trayéndome solo el triangulito del vector A para que en este paso 1 lo trabajemos con más detenimiento. También lo trazo acá. Y este es nuestro vector A. Y acabamos de deducir que este ángulo mide 12.5. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Me van interrumpiendo y me hacen la pregunta tranquilamente. No se les vaya a olvidar de dónde salió ese 12.5. De restar el 102.5 que me da el ejercicio menos 90, que yo necesito es este pedacito de adentro, ¿cierto? Entonces me he trasladado ese triangulito para acá. Sigo en el paso 1. Esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Hemos formado un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos que se cumplen, se cumple el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a identificar que esta es la hipotenusa y que estos son los catetos. Profe, perdón. Sí, dime. Y por ejemplo, si yo hago el triángulo, pero no sobre el eje Y, sino como sobre el eje X, y el componente en Y lo hago hacia el lado izquierdo. No sé si me hago entender. Sí te haces entender y te cuento que es una muy buena pregunta porque también se puede hacer. Entonces, mira, la pregunta que nos hace la compañerita es muy valiosa porque también y debe dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Voy a mirar si esta es lo que tú me estás preguntando. Es decir, ella nos está diciendo que hagamos la descomposición vectorial, pero con X. Yo le hice con Y. Entonces, hagámosla con X. O sea, que este sería AY, ¿cierto? Y que este sería AX. Ya el ángulo me cambia, ¿cierto? ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo sería este. ¿Cuánto mide este ángulo? Sería suma a 180 restarle 102.5, ¿no? Excelente. Oh, estamos muy bien. Ese ángulo sí, porque si yo a todo este que mide 180 le resto este que mide 102 y a todo este le quito este, me da el de adentro. Entonces 180 menos 102.5, esto me da 77.5. Perfecto. Entonces ya el triángulo con el que trabajaríamos sería este. Lo voy a hacer también por acá. Sería este. Este sería el vector, ¿cierto? Este sería mi componente en X. Entonces este sería... Perdón, o sea que ¿sí? Cuando uno está haciendo estos ejercicios nunca va a importar uno hacia dónde haga el triángulo. Estás en toda la razón, mi reina, claro. ¿Qué está cambiando acá? Los ángulos, ¿cierto? Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es que nos dio? 77.5. Este ángulo mide 77.5. Entonces, no importa el que tú tomes. ¿Qué es lo que va a importar? Que tengas en cuenta que se forman ángulos diferentes, ¿cierto? Si, por ejemplo, coges la calculadora y dices seno de 12.5, mira,
seno de 12.5 da 0.21. Y coseno de 77.5 y coseno de 77.5 da 0.21. Son suplementarios, ¿cierto? Porque 12.5 más 77.5 me da 90. Son suplementarios. Entonces, si no han visto este tema en trigonometría, en clase lo estuvimos conversando, los ángulos seno y coseno de sus suplementarios son iguales. Por eso, esto es equivalente. Si ustedes lo quieren hacer con este triángulo, va a dar exactamente lo mismo. Porque aquí, ¿quién es el cateto opuesto? En este el cateto opuesto es a X, ¿cierto? O sea que sería con seno. Mientras que en este el cateto opuesto es a Y. O sea que sería también con seno, pero me darían los mismos valores cuando haya sus respectivos cosenos. Entonces aquí la pregunta es, ¿con cuál de los dos triángulos? Con el que ustedes quieran. Entonces, los invito. Yo lo voy a seguir haciendo con el primero que hice, pero qué rico que ustedes simultáneamente, o la compañerita que nos hizo la pregunta, lo vaya haciendo por este y nos cuente ahorita si nos da lo mismo, porque nos tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo con este triángulo. Voy a hacerlo con el que yo venía construyendo, con este. Sigo en el paso 1, ¿listo? El paso 1 es descomponer el vector A en sus componentes rectangulares en el gráfico. Listo, ahí terminó el paso 1. El paso 2 es usar las funciones seno de teta y coseno de teta para hallar las componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, desde la trigonometría nos traemos esta definición, que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Estas son las definiciones en la trigonometría de las funciones seno y coseno. Y como ahorita vamos a buscar un ángulo, pues lo voy a dejar por aquí de una vez. De la trigonometría nos traemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, estoy en el paso 2. Vamos a usar las funciones seno y coseno para hallar las componentes rectangulares. Entonces, empecemos con seno. Ojo que recuerden que estoy utilizando este triángulo, el primero que hice. Entonces sería, ¿qué ángulo voy a usar? Este. ¿Listo? 12.5. Entonces voy a decir que seno de 12.5 es igual a cateto opuesto. Me voy para mi triángulo y el cateto opuesto es a X, ¿cierto? Como su nombre lo indica. Yo insisto porque recuerdo en algunas clases en semestres anteriores que algunos estudiantes han presentado esa duda. ¿Cómo sabe uno cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente? Pues es muy fácil, ¿cierto? Como su nombre lo indica. ¿Qué significa la palabra opuesto? Si este es el ángulo, ¿quién está opuesto? Pues este lado, ¿cierto? Y si este es el ángulo, ¿quién es el adyacente? ¿Qué significa la palabra adyacente? Pues al lado, ¿cierto? Entonces este es el adyacente. Entonces, seno de 12.5 es igual a cateto opuesto, que es AX, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a ser el vector, ¿cierto? ¿Uno cómo sabe cuál es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? La que se opone al ángulo recto de 90 grados. En este triángulo el ángulo recto es este. ¿Quién se opone al ángulo recto? El vector. Y ese lado que se opone al ángulo recto es el que llamamos hipotenusa, o sea, A. Como en el paso 2 usamos las funciones seno y coseno para hallar las componentes rectangulares, o sea, ¿quién? AX, AY, BX y BY, eso es lo que vamos a hacer en el paso 2. Entonces empezamos con AX, ¿cierto? Eso quiere decir que esta X hay que despejarla, porque todo esto lo conozco. Esto me lo da una calculadora y A me lo da el problema, ¿cierto? Miren que con eso empezamos. A mide 18,4. Entonces, la única incógnita es AX, la despejamos. Esta A que está dividiendo pasa ya a multiplicar
Entonces nos queda que AX es igual a seno de 12.5 grados. Reemplazamos porque todo lo conocemos, luego AX es igual a, se me olvidó, 18.4, A, que mide 18.4, que multiplica al seno de 12.5. Y esto lo hacemos en una calculadora. Entonces yo aquí tengo mi calculadora, 18.4 por el seno de 12.5, y eso nos da 3,98. ¿Listo? Estoy en el paso 2. ¿A quién hallar? A X. Listo. ¿Cuántos tenemos que hallar? 4. ¿Sigue quién? Sigue a Y. Entonces, como ya usamos el seno, vamos a usar ahora el coseno. Entonces voy a decir que coseno de teta es, mírenle por acá la definición, cateto adyacente, me voy para mi triángulo, y el cateto adyacente en mi triángulo, permítanme lo limpio un poquitico. Tenemos que el cateto, entonces ya, este es el cateto opuesto que habíamos dicho que era AX, este es AY, este es nuestro cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, el cateto adyacente es AY sobre la hipotenusa que es A, y el mismo procedimiento, como estamos hallando a Y, que esa es nuestra incógnita, entonces despejamos a Y, luego esta A pasa a multiplicar, entonces a Y es igual a A coseno de 12.5, ¿cierto? Que eso es lo que vale el ángulo teta. Entonces aquí no sería teta, sino su valor, ¿cierto? 12.5. Entonces reemplazamos, porque recuerden otra vez que ya lo conocemos, entonces a Y es igual a 18.4, que eso es el valor de A, por el coseno de 12.5. Luego a Y es igual a, entonces esto nos da 18.4 por el coseno de 12.5, 17.96. Listo. Seguimos en el paso 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar BX. Bueno, entonces voy a borrar acá para que hagamos todo lo que acabamos de hacer, pero con el vector B. Entonces, para que nos quede más detalladito, voy a decir que ese va a ser nuestro paso 3, porque el paso 2 era con A. Entonces voy a borrar de acá, descomponer, sí, porque miren que el paso 1 era descomponer el vector A, solo el A, todo fue con A. Entonces en el paso 2, pues no tiene por qué aparecer B, ese todavía no lo hemos tocado. Digamos que nuestro paso 3 va a ser ya con B. Listo, ya tenemos todo lo correspondiente a A. Entonces, paso 3. Descomponer el vector B en sus componentes rectangulares. Es decir, vamos a hallar ABX y vamos a hallar ABY. ¿En dónde? Primero en el gráfico. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con A, pero ya para el vector B. Entonces vámonos para el dibujo. Y aquí también tengo dos posibilidades. Obviamente voy a aprovechar pues que esta es la más sencillita, ¿cierto? Decir que este es BY y decir que este de acá es BX. Miren cómo el objetivo es ¿cuál? Formar el triángulo rectángulo. Y este ángulo lo conocemos. Este está más sencillito. Este ángulo mide
26,6. Listo. Si quieren, lo pueden hacer con Y, así como hicimos este. Pues ya me tocaría hacer este ángulo y hallar las componentes acá, ¿cierto? Pues también lo mismo, claro que este ángulo ya mide 90 menos 26,6. Igual. Por ese lado también se puede hacer. Listo, Profe, en sí, los dime. valores anteriores me tenía que haber dado lo mismo que a usted. Te tuvo que haber dado lo mismo, ¿no te dio lo mismo? Yo lo hice con el ángulo de 77.5. ¿Y no te dio lo mismo? En el componente, o sea, en el seno, pues cuando lo utilizamos con seno me da igual, pero en el coseno no. Vamos a mirar. En este triangulito que la compañera está haciendo, vamos a hacer el ejercicio. Coseno de 77.5 es cateto adyacente, o sea, AX, ¿cierto? Sobre hipotenusa. Despejamos A, entonces A es igual a AX por el coseno de 77.5. Perdón, aquí lo despejé mal. Este es A y este es AX, ¿cierto? Bueno, lo borro otra vez bien. Paso A para allá, entonces AX es igual a A, luego AX es igual a, que mide 18.4, ¿cierto? 18.4 por el coseno de 77.5, 18.4 por el coseno de 77.5, me da 3,98, ¿no te dio eso? Sí, profe, eso me dio, pero a usted no le dio eso, ¿o sí? Venga, yo miro. Me haga asustar. Sí, mira sí, que dio sí. 3,98 centímetros. Sí, Ah, sí, ¿qué? sí, está muy bien. Ay, no entiendo, no, estoy confundida. ¿No te dio AX esto a ti? O sea, Esto. AX me dio 3.98, sí. Eso nos dio a nosotros, mira, Y con el ayer otro. también dio eso. Y ayer nos dio 17.96. ¿A ti cuánto te dio ayer? Me ¿Ah? dio, me dio eso 3.98 también. Ay, no. Pues, venga, Profe, hágale hagámoslo. tranquilo, diga que no me desenredo. No, no, pero venga, desenredémonos todos para que nos sirva todo. O sea, AX está bien, ¿ya cierto? Voy a borrarlo. Este AX ya. Sí, Voy ese a sí. borrarlo y ven, hagamos en este ladito allí. Entonces, en este ladito, allí, entonces, allí con seno, ¿verdad? Seno de 77.5 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos a Y, entonces nos queda a Y es igual a A, que A es 18.4, ¿cierto? Entonces A, que es 18.4 por el seno de 77.5. Y si hacemos esto en la calculadora, 18.4 por seno de 77.5 da 17.96. ¿Sí? Verifica. Listo, profe, voy a mirar. Algo Listo. mal. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, mira que sí nos da lo mismo, usando el triángulo que tú propusiste o el que yo estoy trabajando. Listo, vámonos para el paso 3 otra vez. Entonces recuerden que retomamos el vector B, que es este pequeñito, y me lo voy a traer por acá también, así como hicimos con el A. Entonces el vector B nos quedó por acá, el vector B nos quedó acá, y este nos quedó por acá. Este es el vector B, este es el vector BY, y este es el vector BX, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo por la explicación, pero en un taller o en un ejercicio, pues no hay necesidad de volver a hacer el gráfico. Ya si lo quieren hacer, pues como para que el ejercicio les ayude en el procedimiento, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Este ángulo nos mide, ¿cuánto es? 26.6. Estos datos me los da el problema. Este ángulo mide 26.6 y el valor, la magnitud del vector B también nos la da el problema. El problema nos dice que B mide 11.2 centímetros. 11.2 centímetros. Listo, al final ponemos los centímetros.
Listo, ese es nuestro paso 3. Entonces, el paso 4, hallar los valores de Bx y By usando las funciones seno de teta y coseno de teta. Entonces, vamos a empezar. Seno de 26,6 es igual a cateto opuesto. ¿El cateto opuesto es quién? Mírenlo acá. Cateto opuesto es By sobre la hipotenusa que es B. Y B la conocemos. Entonces, la incógnita acá es Bx y By son las incógnitas. En este caso, estamos haciendo primero a By. Entonces, despejando, By nos queda. Esta B pasa a multiplicar. Entonces, nos queda B, pero B lo conocemos. Nos queda B, que es 11.2, que multiplica al seno de 26.6. Y si hacemos eso en una calculadora, 11.2 por seno de 26.6, 5.01. Estoy tomando solo 2 decimales. Eso puede dar una chorrera de decimales, pero solamente estamos trabajando con. Listo, By. Vámonos para Bx. Ya usamos seno, entonces usamos el coseno. Coseno de 26,6 es igual a cateto adyacente, ya es Bx, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a despejar Bx, otra vez, B pasa allá, entonces es igual a B, que mide 11.2 por el coseno de 26.6, 26.6. Luego Bx es igual a 11.2 por el coseno de 26.6. Eso nos da 10.01. Listo. Bueno, ese es nuestro paso 4. Ya tenemos Bx, By y Ax y Ay que lo hicimos en el paso 3. Listo. Miren, mis queridos estudiantes, lo que les voy a contar con respecto a la suma de esos dos vectores. Esto es muy importante que no lo dejen perder de vista, porque pues la esencia es no repetir aquí un ejercicio de una manera mecánica, sino entender qué es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? El ejercicio muy claramente nos está diciendo A más B. Démosle un nombre. Démosle el nombre de R, ¿cierto? Cualquier letra. Me gusta usar R de resultante, pero en el aplicativo, por ejemplo, usan S. Eso depende del libro. ¿Esa R es quién? Entonces nos venimos para acá y completamos el paralelogramo. Observen que esos dos vectores azules son dos lados de un paralelogramo. Me faltan los otros dos lados. Recuerden que un paralelogramo es una figura cuyos lados opuestos son iguales y paralelos. Entonces, ¿cómo completo el paralelogramo? Pues vuelvo y hago A y B, pero en sus lados opuestos, con la misma inclinación. Recuerdo que a veces a algunos estudiantes, pues como que se les enreda un poquito el tema y llega y me hacen a B por acá. Entonces, si yo hago B así, pues cuando los una por acá, pues esto de paralelogramo no tiene nada, ¿cierto? Porque recuerden, bueno, estos puede que sí sean paralelos, pero estos no son paralelos, ¿cierto? ¿Cuál fue mi error? Es que miren la inclinación de B. Esta inclinación tengo que hacerla exactamente igual allá, o sea, es volver a repetir A y B, pero en sus opuestos, con la misma magnitud y la misma inclinación. Este ejercicio se puede hacer fácilmente si yo cojo la reglita, aquí la estoy haciendo acá, cojo la regla, la ubico en el vector, la desplazo sobre la hoja y apenas llegue a la cabecita del vector A, la trazo con los mismos centímetros, ¿cierto? Y lo mismo hago con A. Trazo A, lo desplazo y por acá me van a dar los vectores, ¿cierto? Entonces este es el vector B, este es el vector A, este vuelve a ser A y este vuelve a ser B. Miren que ahora sí, tiene cara de paralelogramo, ¿cierto?
ya es un poquito más uniforme. Trazamos la diagonal que va desde el origen de ese plano cartesiano hasta la diagonal de un paralelogramo. Tiene dos diagonales, pero ¿cuál vamos a usar? Esta. Vamos a usar esta. Listo. La otra no. La otra sería una resta y no, en este momento no la estamos usando. Esta que acabo de hacer es R. ¿Y qué es lo que es R? A más B. Listo. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale R? ¿Y en qué dirección está? Ese es el ejercicio. Ese va a ser nuestro paso número. ¿Para cuál vamos? 5. Ese va a ser, vamos, paso 2. El paso 3 descompusimos B y el paso 4 hallamos los valores. Entonces, nuestro paso 5 va a ser hallar las componentes de R. ¿Y quién es que es R? A más B. Es decir, hallar a Rx y a Ry. Cuando yo digo hallar las componentes de un vector, ¿es quiénes? Coger ese vector y hallar sus componentes cartesianas en X y en Y. ¿Quiénes eran las componentes de A? AX y a Y. ¿Quiénes eran las componentes de B? Bx y By. ¿Quiénes son las componentes de R? Rx y Ry. ¿Verdad? Entonces, miren, me voy a volver para mi gráfico. Miren dónde está R. Hay que hacer lo mismo, pero aquí, si este es R, este es Rx, miren que sigo haciendo lo mismo que he hecho en todo este ejercicio. Y este es Ry. ¿Cierto? Y este es el ángulo, que no lo conocemos. De hecho, eso es una pregunta, ¿cierto? Este teta no lo conozco. Y esta R tampoco la conozco. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso hicimos a las AX y las AY. Pronto, ahorita en el video también eran muy específicos en el tema. Entonces, me voy a traer mi dibujo, así como he hecho, como hice con A y con B. Me voy a traer a R, así como lo acabé de dibujar. ¿Cómo me dio R? Entonces, perdón, ese R nos dio así. R nos dio por acá. Un segundito que no me deja ver el menú este coso acá. Ya. Bueno, un segundito que tengo aquí un bloqueo con este Word. Ya. No. Un poquito de paciencia con este Word. Bueno, vamos a ver si ya. Entonces, tengo mi R, que ya sabemos que ese R buscado es A más B. Y lo acabé de descomponer. Entonces lo acabamos de descomponer ¿en quién? En Rx y lo acabamos de descomponer en Ry. Y este es teta. Listo. Ojo, pero Rx, o sea, esta, es la sumatoria, ese es el símbolo de sumatoria en las matemáticas, de las componentes de X. Es decir, Rx es la sumatoria de
AX y AY. Bueno, ya me sobraría ya el signo sumatorio. Es decir, Rx es igual a X más Bx, perdón. O sea, las componentes en X, ¿quiénes son? Pues la componente en X del vector A es AX. Y la componente del vector B es Bx. ¿Verdad? Y esto lo conocemos, ¿cierto? Para eso hicimos el paso 1 y el paso 2. Y el 3 y el 4. Entonces, Rx es igual a ¿quién? Vamos a devolvernos a mirar cuánto nos dio X. AX nos dio 3.98. muchísimo. Esa X no sería negativa. Claro. Gracias por recordarme. Miren, no se les olvide, y lo pusimos en el dibujo, ¿cierto? No se les olvide que cuando estábamos hallando AX en el dibujo, pues arriba en el dibujo lo puse aquí, si no lo puse, dijimos que era negativa y que este era positivo. Ese signo no se nos puede olvidar, y cuando hagamos todo el procedimiento, se lo ponemos en la respuesta final. ¿Dónde nos dio X? Acá. Entonces a ese X hay que ponérselo negativo. Si quiere se lo ponen ahí, o también, pues en algunos textos que ustedes consulten, se hace acá cuando se hace la sumatoria. También se puede colocar acá. Lo pueden colocar en cualquiera de las dos partes. Entonces yo sé que AX es negativo y Bx nos dio positivo, ¿cierto? Bx es positivo. Entonces, ¿me devuelves a decir, por favor, el valor de AX? 3.98. 3.98 y Bx nos dio 10,01, ¿cierto? 10.01. Sí, luego, Rx es igual a 10.01 menos 3.98, eso nos da 6.03. ¿A quién acabamos de hallar? Este lado mide 6.03, este de acá. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con RY. Entonces voy a hacerlo por acá. RY es igual a ¿quién? A la sumatoria de las componentes en Y. Es decir, ojo, y hay que tener en cuenta también los signos. Entonces, devolvamos para que miremos que RY, voy a limpiar acá esto que hicimos con R. El tema de los signos es crucial porque si se nos pasa un signo de eso, entonces la respuesta no nos va a dar. Un solo signo que se nos pase. Recuerden que A lo hicimos así, ¿cierto? Este era AX y por eso nos dio negativo. Y este es AY y como está en el lado positivo de la Y, este no tiene problema, este nos dio positivo. Y miremos B. Este es BY, como está en el lado positivo hacia arriba de la Y, o sea que es positivo. Y miren BX. BX también es positivo. O sea que el único negativo en todo el ejercicio fue AX. Para hacer entonces las componentes de BY, ya sé que todas son positivas. Entonces RY es igual a AY más BY. ¿Me cuentan por favor cuánto fue que nos dio AY? 17.94. 17.94. ¿Y BY cuánto nos dio? 5.01. 5.01. Luego RY es igual a más 5.01, 22.95. Ustedes me van ayudando ahí con las 22.95. ¿Listo? ¿A quién acabamos de hallar? Acabamos de hallar este lado. Es decir, este lado mide 22.95. Y la pregunta del problema es R, porque R es A más B, ¿cierto? La pregunta del problema es ¿cuánto mide R?
Entonces aquí, si yo en un triángulo rectángulo conozco los catetos y me hace falta la hipotenusa, pues aplicamos Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué me dice Pitágoras? Que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esto los acabamos de hallar, ¿cierto? Mírenlos por acá. Entonces basta reemplazar. Vamos a decir que r al cuadrado es igual a rx, que nos dio 0.3 al cuadrado, más ry, que nos dio 22.95 al cuadrado, ¿cierto? Estoy reemplazando en estos dos. Luego, r al cuadrado es igual a 6.03 al cuadrado más 22.95 al cuadrado. Eso nos da 563.06. Sacamos raíz a ambos lados, ¿cierto? Porque yo necesito r y tengo r al cuadrado. Luego, r es igual a raíz cuadrada de 563.06, 23.72. Eso mide el vector resultante. Voy a verificar con el aplicativo a ver si nos dio, y si no, pues buscamos el error, porque nos tiene que dar. Vamos a ver. Me ayudan por ahí que ustedes tienen los daticos. ¿Cuánto nos dio a X? Menos 98. O sea, menos 4, ¿cierto? Está bien. Bien. El aplicativo lo aproxima, entonces no hay problema. ¿Cuánto nos dio a Y? 17.96. Ok, entonces con Y no hay problema, ¿cierto? 18. Vámonos para B. Le hago clic a B. ¿Cuánto nos dio BX? 10.01. Muy bien, 10. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos dio BY? 5.01, sí. Ok. Vamos a la suma, entonces hacemos clic acá en suma. Miren donde aparece R, que es parecido al que hicimos nosotros ahorita, ¿cierto? Miren donde aparece R y vamos a hacerle clic a R. En este caso, en el aplicativo lo llaman S. ¿Cuánto nos dio R después de sacar raíz? 23.72. Ok, entonces vamos bien, ¿no? ¿Cuánto nos dio Rx? La sumatoria de las componentes en X. 6.03. Ok, y las componentes en Y, la sumatoria de las componentes en Y. 22.95, sí. Ok. ¿Qué nos está faltando? Este ángulo. Solo este angulito y termina el ejercicio. Que ese sería nuestro paso 6, ¿cierto? Bueno, por acá. Voy a borrar el dibujo que ya no lo necesitamos. Sería nuestro paso número 6. En el paso 6 vamos a hallar el ángulo de R. No se les olvide que R es lo que estamos hallando, A más B, ¿cierto? Es decir, vamos a hallar teta. Como, voy a hacerlo aquí rapidito, como el ángulo nos dio esto, la resultante nos dio este, y por aquí que ya lo hallamos, ¿cierto? Ya hallamos Rx y ya hallamos Ry, que esto fue lo que acabamos de hacer en el paso 5. Necesitamos este teta. Entonces ahí es donde nos vamos a traer la función tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto, aquí me equivoqué, esto es Ry y Rx, esto es al contrario. Este es cateto Ry, claro, esta es la dirección del eje Y, ¿cierto? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto lo conocemos, ¿no? Entonces, por favor, me recuerdan cuánto ve que nos dio. Perdón, Ry nos dio 22.95.
22.95 y Rx nos dio 6.03. 6.03. Cogemos nuestra calculadora y esa división nos da 22.95 dividido 6.03. Eso nos da 3.8. Entonces, tangente de teta es igual a 3.8. ¿Cómo se despeja un ángulo en la trigonometría? Con su función inversa. Entonces decimos tangente, teta es igual a tangente a la menos 1, tangente inversa de 3.8. Luego, teta es igual a, entonces en nuestra calculadora usamos la tecla Shift o inverso, dependiendo de la calculadora, de tangente a la menos 1 de 3.8, es hacer la función contraria y me da el valor del ángulo. Teta igual a 75.2 grados. Que eso es lo que nos da, ¿cierto? Mira, 75.4. Aproximado por el tema de los decimales. Entonces, observen, mis queridos estudiantes, que... Me llevo una cosita acá aquí. Ese vector, ¿por qué nos está dando por allá? Ya. Voy a mostrarles acá una última cosa ya con el vector suma hallado. No. Si le hago clic aquí en valores y en ángulo, me muestra todo. Quitemos el ángulo, dejemos los valores solamente. Si yo trazo acá la resultante ya, esta, también yo la corro un poquito para abajo. Esta, que ya el aplicativo me da R sumado, ¿cierto? Miren que el paralelogramo está ahí implícito. Miren que si yo uno este con este y este con este por acá, me da el paralelogramo que hicimos ahorita. O sea, este vuelve a ser el vector B, este vuelve a ser el vector A, y me da el paralelogramo, y esta azul, que aquí en el aplicativo lo llaman S y nosotros lo llamamos R, es el resultado, ¿cierto? Lo que yo les decía en clase y se los comparto a los estudiantes de Gustavo, es que un ejercicio interesante, pues yo lo he hecho mucho cuando estábamos en la presencialidad, es en una hojita de papel milimetrado, hacer el ejercicio con las medidas exactas. Entonces, coger una regla y medir 11.2 centímetros, que sería B, coger una regla y medir 18.4 centímetros, coger el transportador y medir estos ángulos con un transportador, y una vez haga todo ese proceso matemático que acabamos de hacer en los 6 pasos, ¿cómo me doy cuenta si mi ejercicio está bueno? Pues el aplicativo nos ayudó a decir si estaba bueno o no, ¿cierto? Pero si yo no tengo un aplicativo, ¿qué hago? Una vez haga todo eso ya, cojo la regla y mido este. Es una medida, eso es una prueba visual. Cuando yo coja la regla, me tiene que medir 23.8 centímetros en mi regla. Y cojo mi transportador y me tiene que dar los 70 y, ¿cuánto es que nos dio? 75 y algo, ¿cierto? Con el transportador. Esa es una manera de hacerle la prueba a un ejercicio de estos, ¿cierto? Ahí termina. Aquí terminaría con las sumas, con los pasos, con las medidas y con los ángulos, ¿cierto? Resulta, en 10 minuticos, vamos a ver hasta dónde me da, que otra forma de hacerlo es con la ley del coseno. Entonces, miren todo lo que nos gastamos. Nos gastamos 6 pasos y una página pues grande, y la verdad que es larguito. Y hay otra forma de hacerlo y sale más rápido, ¿cierto? Que es con la ley del coseno. La ley del coseno nos permite, voy a hacerlos aquí planteados, a ver hasta dónde nos da. Con la ley del coseno tengo que hacer el paralelogramo. Este acá. Y este acá. Listo. Claro que solamente me dan 2 triángulos, ¿cierto?
solamente me interesa uno de ellos, cojo cualquiera de los dos, pues generalmente cojo este de acá arriba. ¿Y qué tenemos en este triángulo? En este triángulo tenemos que este vector lo conocemos, este azulito, ¿cierto? Es el vector A, que mide 18.4, o sea que este lado lo conocemos. Que este lado rojo también lo conocemos porque este vuelve a ser B, o sea este mide 11.2. Y este no, pues este porque lo cogí del aplicativo, pero este no lo conocemos, aquí lo estoy tachando yo, porque este es la incógnita, ¿cierto? Ese no lo conocemos. En la ley del coseno, una ecuacioncita de la trigonometría, me dice que si yo conozco este lado, y conozco este lado, y conozco este ángulo, y necesito este, eso es lo que está pasando acá, ¿cierto? Conozco este lado, enseguida miramos cómo hallar este ángulo porque lo tenemos que conocer, y necesito este, aplicamos la ley del coseno, que la ley del coseno me dice que C a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2. Hasta acá Pitágoras. Si el triángulo es rectángulo, el coseno de teta sería 90 grados y quedaría 0 este otro pedazo. Menos 2AB coseno de teta. ¿Cierto? Esta es la ley del coseno. Este ángulo, si mide 90 grados, en la calculadora coseno de 90 da 0 y se desaparecería eso, entonces me quedaría este primer pedacito que es Pitágoras. Por eso esta ley del coseno, pues uno la utiliza en triángulos no rectángulos, que es el que se forma acá con los dos vectores, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar este ángulo. Y para hallar este ángulo, voy a limpiar un poquitico acá. Ya sabemos pues cuánto miden esos lados, enseguida ustedes me vuelven a dar los valores. Para hallar este ángulo, tengo dos opciones. Una es recordar un poquitico lo que veíamos por allá en la primera unidad. Voy aquí a ampliar este vector, ¿cierto? Observen que este ángulo es este mismo, ¿cierto? Por correspondientes entre paralelas. ¿Recuerdan la primera unidad? Paralelas, por correspondientes entre paralelas, esos dos ángulos son iguales. Entonces yo puedo, voy a quitar este de acá por el momento, yo tranquilamente puedo decir lo siguiente. Este ángulo, ¿cuánto mide? Entonces, si yo sé cuánto mide este, y sé cuánto mide todo este, puedo saber cuánto mide el negrito de adentro, ¿cierto? Este negrito de adentro mide la resta de esos dos, ¿cierto que sí? ¿Cuánto es que son? El vector A mide el 102.5, 102.5 menos B, que el ángulo del vector B es 26.6 menos 26.6. Esta resta nos da 102.5 menos 26.6. Esa resta nos da 75.9. ¿Sí es claro, mis queridos estudiantes? Si yo resto todo este de color rojo, aquí lo voy a retener pero de negro, todo este de rojo, le quito este, pues me va a dar este que estoy acá retiñendo, el que necesito, ¿cierto? Y por correspondientes, entonces, ese mide 75.9. Listo. Aquí tengo dos caminos que se los explicaba en clase a mis estudiantes y se los cuento a los estudiantes de Gustavo. Yo puedo utilizar ese 75.9, pero miren la ley del coseno que me exige que el ángulo que yo conozca sea este de adentro, no ese de afuera, no este de afuera, ¿cierto? Que aquí lo voy a llamar beta. Pero por ahí en la presentación que ustedes van a ver con Gustavo el lunes, que ya la vimos conmigo,
en la presentación de PowerPoint nos dicen que también puedo utilizar ese ángulo de afuera, pero hay un cambio de signo donde ya no sería aquí menos, sino más. Y no utilizo teta, sino que utilizo beta, donde beta es este ángulo de afuera, ¿cierto? En este caso, beta sería este ángulo de afuera. Ese sería un camino. O el otro, estamos de acuerdo que es fácil hallar este de adentro, por ángulos suplementarios, ¿cierto? Ángulo llano. Este de adentro también, si quieren, es otro camino. ¿Qué haríamos? 180 menos 75.9 me da el de adentro y entonces utilizaría la ley del coseno tradicional. Cualquiera de los dos caminos, solamente pues que me ahorraría esa resta y de una vez utilizo este con la suma. Entonces miren que todo lo conozco, ¿cierto? Simplemente entonces decimos que C a la 2 es igual a la 2. A mide 18.4 a la 2 más B a la 2. B mide 11.2 a la 2 más 2 veces A que mide otra vez 18.4 por B que mide 11.2, ¿cierto? Por el coseno de beta. Vamos a usar, como estoy usando el más, voy a usar el de afuera. O sea, coseno de 75.9. Luego C a la 2 es igual a, pura calculadora aquí, mis queridos estudiantes. 18.4 a la 2 más 11.2 a la 2. Eso me da, por acá por el momento, 464. Eso me da estos dos. Más, voy a hacer todo este otro pedazo en la calculadora. 2 por 18.4 por 11.2 por el coseno de 75.9. Eso me da 100.40. 100.4. Si hago esa suma más 464, otra vez 464 más 100.4, eso me da 564. Saco raíz a ambos lados. Bueno, entre otras cosas, esta C es ¿quién? Pues esta C es R, ¿cierto? Yo la llamé C, pero en realidad voy a hacer aquí el ejercicio de cambiarla, porque es que esta es R, la duda que yo tengo, ¿cierto? Sino que aquí la llamé C porque esa es la forma general pues, que encuentro en los textos, pero yo lo que estoy hallando es R, la resultante. Entonces sacamos raíz cuadrada acá y raíz cuadrada de 564 nos da que R es igual a 23,74. ¿Cuánto nos dio ahorita? ¿Cuánto nos dio R? 23,72. Ok. Lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando ya de decimales por tema de esas funciones trigonométricas. Pero miren, quería mostrarles con ley del coseno. Miren el pedacito de hojita que nos gastamos para hallar R. Con de componentes rectangulares es muchísimo más largo, ¿cierto? Lo que pasa es que en este tema de geometría sí es necesario que lo sepamos hacer de las dos formas. Esto es importante porque a veces, sobre todo para los que van a ver física o están viendo física, esas componentes rectangulares son muy útiles a la hora de interpretar problemas, por ejemplo, de fuerzas, de aceleración, de velocidad. Entonces, no vamos a desconocer en este aprendizaje las dos formas de hallar. Pero miren qué tan interesante poder hacerlo también utilizando la ley del coseno. Y aquí quedaría, otra vez, en la taller del miércoles también me quedó pendiente, quedaría pendiente el ángulo teta. Entonces,
queda pendiente hallar el ángulo teta, que como les contaba en el aula taller del miércoles, que también me quedó faltando, para hallar teta, pues ya lo hallamos con las componentes rectangulares. Para hallar teta acá, usando la ley del coseno, ese teta lo hallamos usando la ley del seno. La ley del seno es otro paseíto también, no es tan largo. La ley del seno, por aquí se las voy a poner para recordárselas, para que en el próximo aula taller ya lo hagamos completico. Seno de A es igual a como coseno, como seno de B es igual a B, como seno de C es igual a C. Esa es la ley del seno. Y la ley del seno se utiliza, la ley del coseno cuando la utilizamos, ya sabemos, no se les vaya a olvidar. La ley del coseno la utilizamos cuando conocemos estos dos lados y este ángulo. Y la ley del seno nos sirve para hallar otros valores de ese mismo triángulo. Entonces, si yo ya conozco C, con la ley del seno puedo hallar, por ejemplo, este ángulo, con la ley del seno, o hallar este ángulo. Y de esa manera hallar el teta resultante que nos queda haciendo falta. ¿Listo? Aquí practicamos de todo un poquito, pero les cuento pues que el ejercicio es muy interesante. No se les olvide que este video del aula taller yo lo subo a la plataforma Moodle, y para los estudiantes de Gustavo les envío por correo el link de YouTube de este video del aula taller para que lo tengan ahí y puedan repasar. Bueno, entonces aquí rápidamente voy a llamar a lista. Bueno, hoy estamos a 16. María Camila. Profe, hola, aquí. Hola María Camila, tranquila. Susana Crespo. Presente, profe. Bien. Jairo Díaz. Presente, profe. Muy bien. Luisa Fernanda Diosa. Luisa. Miren, si levantan la mano me cuentan, por favor. Federico Marín. Sí, profe, presente. Bien. Juliana Ospina. Presente, profe. Bien. Mateo Montoya. Mateo. Santiago Piedrahíta. Presente, profe. Bien. Carlos Enrique Tamayo. Robinson Utima. Presente, profe. Bien. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. Mariana Rúa. Presente, profe. Bien. Manuela Vánquez. Presente, profe. Manuela. Carlos David. No volvió a la hora taller, no sé si vino hoy. Carlos David. Bueno. Recuerden tanto para mis estudiantes como los de Gustavo que les debe haber aparecido en el parcial un punto 7 a los que asistieron normalmente al aula taller hasta el parcial, o un punto 5 si faltaron una sola vez, para que revisen en el parcial mío o en el parcial de Gustavo que sí les hayan subido o si les hayamos hecho ese reconocimiento. Y a partir de hoy volvemos a empezar a contar para el final con el mismo reconocimiento, punto 7 o punto 5 en la nota del examen final. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, para todos, muchas gracias por su tiempo. El Señor me los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao.